Señor, por tener la oportunidad de sentarnos y meditar en tu palabra, Señor. Siempre tienes algo que enseñarnos, así que estamos expectantes para que tú nos dirijas en esta noche. Todo honor y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a, por favor, tener una lectura de sus Biblias en 1 Samuel capítulo 22, versículo 1. 1 Samuel 22, 1. Me faltó poner esto. Ya, copia. Ya lo tiene, ya lo tiene, ya lo tiene. Daisy no se ve. ¿Ya lo tienes, Daisy? Daisy, ¿estás ahí? Sí, pastor, aquí estoy. Aquí estoy, pastor. Lo que pasa es que le di la medicina a mi mamá, pero aquí estoy. Bueno. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo a 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpah de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre que estén con nosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta de Gad dijo a David: no estés en ese lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Bueno, esta cita, pues esta parte todos las conocemos, pero tal vez no hemos considerado algunas cosas que tiene aquí. Esas cinco versículos tienen mucha enseñanza. El rey Saúl se encuentra persiguiendo a David. Pero pues bueno, es difícil ocultarse en el desierto. Así que pues es difícil porque Saúl viene persiguiéndolo con todo un ejército y David no tiene tanta gente que lo está acompañando. A David al parecer lo seguían cuatro personas, cuatro judíos, entre los cuales había un sacerdote. Cuando estuvo con el sacerdote Amilec, David le pidió panes para comer, le pidió 5 panes para comer, porque pues tenía hambre. Entonces, si le pidió 5 panes, seguramente eran cuatro de sus ayudantes, más él eran 5, era lo que estaba pidiendo porque pues, estaban huyendo, tenían hambre. Entonces, parecía que en este momento solamente contaba con 4 personas y él eran 5, y entre ellos estaba un sacerdote. Así que David se la pasaba escondiéndose de Saúl, sea en las colinas o en alguna cueva, hasta que decidió ocultarse en una de las 5 ciudades de los filisteos, en la ciudad de Gat. Son 5 ciudades. Dice que también los hermanos de David y toda la casa de su padre lo fueron a buscar a David. Y David los remitió al rey de Moab, que también eran enemigos de Israel, pues con el fin de que cuidara a su familia. Cuando ustedes no me pueden acompañar, ellos se fueron de sus casas de Belén para buscar a David, pero porque también Saúl los quería matar también a ellos, que quería exterminar a su casa por completo. Entonces fueron a buscar a David, pero dijo David: no, 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 vengan conmigo. Mejor los refirió al rey de Moab, que aunque eran enemigos, dice: bueno, pues ayúdame. O sea, también entre los enemigos se puede hacer algún pacto de paz o con algún acuerdo. Y entonces le mandó a toda su familia para Moab, y ahí estuvieron todo el tiempo que David se la pasó huyendo. Este, pues bueno, ahí fue sus hermanos, sus papás, y lo que tenían se los llevaron para allá. Sin embargo, dice la Biblia que se juntaron con David 400 hombres que estaban afligidos, endeudados, y todos los que tenían amargura de espíritu, y David fue su líder. ¿Se fijan en eso? Versículo 2: y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como a 400 hombres. Y entonces aquí yo preguntaría: ¿cómo te imaginas que eran estos 400 hombres? ¿Cuál era su forma? Dice que esos hombres que se unieron con él, pues estaban endeudados, afligidos, con dolor de espíritu, pero lo grave del asunto es que David estaba igual, ¿no lo creen? Se le pasaba huyendo, estaba huyendo de uno a otro, así que él no estaba feliz, no estaba contento, no estaba divertido.
Se la pasaba en angustia, en aflicción, sin dinero y buscando dónde esconderse, todo el tiempo con un ojo al gato y otro al garabato, porque podía llegar Saúl con sus ejércitos y matarlo. Entonces no estaba tan fácil el asunto y le llegan 400 hombres con él. Si yo le dijera a Rosita que le dijeran, de repente le llegan 400 hombres a Rosita y dice, venimos a ayudarte, Rosita, ¿qué diría Rosita? Pues si estoy en una condición así como la de David, pues mejor los remitiría con otra persona, porque ¿qué les podría ofrecer yo? Si a lo mejor yo estaba en pobreza, estaba en angustia, pues a lo mejor yo necesitaría que me apoyaran, no yo apoyarlos a ellos. ¿Qué es lo que diría Daisy? Si te llegan 400 hombres y dicen, queremos ayudarte, Daisy. ¿Qué les dices? Híjole, pastor, pues a aceptar la ayuda, dependiendo, bueno, ¿cómo se puede decir? Aceptar como que los consejos o la ayuda, todo conforme a la palabra de Dios, ¿no? Para ver si podemos salir adelante todos. Dando ayuda, pedían ayuda. Es que, a ver, Vero, llegan 400 hombres y que dicen, venimos a ayudarte, Vero. ¿Tú qué les dices? Pues no sé si aquí aplica el de porque mejores son dos que uno. A ver, Yola. Pues veo cómo nos organizamos porque todos necesitamos ayuda, no nada más de ellos. Sí, a mí me llegan 400 personas y dicen, venimos a ayudarte. Yo le diría, ¿ayudarme a qué? ¿Ayudarme a qué? Si yo estoy huyendo, o sea, ¿ayudarme a qué? ¿A huir? Porque estoy huyendo. Yo ahorita no estoy reinando nada, ni soy jefe de nada, yo estoy huyendo, estoy tratando de salvar el pellejo. Si se me sacan 400 para ayudarme, pero ¿como para qué? ¿Ayudarme como para qué? Que no tengo problemas ya como para tener todavía 400 problemas más. Este, Dice que ellos estaban afligidos, endeudados y tenían error de espíritu. Estas personas, sin duda alguna, eran expatriados, ellos mismos se habían expatriado y pues no tenían qué hacer, estaban sin hacer nada. No tenían que comer, no tenían una dirección en sus vidas, no tenían vivienda, no tenían tierras, eran indeseables aún para sus familias. ¿Cómo era su vestimenta? Pues seguramente puros harapos, flacos, no tenían que comer, pues como que para un ejército, pues no. O sea, cualquier ejército pequeño que fuera les ganaría. En especial los miles de soldados que tenía Saúl, pues sin duda alguna iba a ser muchísimo más complicado para David tomando 400 personas. Entonces, aquí vemos que son 400 personas que dices, bueno, ¿qué hago con ellos o qué? ¿Cómo sería la cosa? ¿Por qué se unieron esos 400 hombres a él? ¿Por qué esos 400 se le acercaron a David? ¿Cuál era su finalidad? Pues bueno, ellos no tenían nada que perder. Ya estaban fuera de la gracia de sus familias y de aún del pueblo judío. Así que su suerte mejoraría si algún día David se convirtiera en rey. Sabían que había una profecía en donde él iba a ser rey algún día. Así que dijeron, bueno, pues el día que fuera rey, pues a lo mejor nos va un poquito mejor el asunto. Y decidieron pues seguirlo. Pero no eran en sí un ejército, eran 400 hombres pues desarmados, flacos, necesitados y pues con amargura. Imagínense qué terrible. ¿Han visto personas amargadas? Como que siempre es un no, ¿verdad? Es un no para todo. Cochino gobierno, cochino aire, cochino bicicleta, cochino comida, todo está mal. Entonces amargados hasta la saciedad, pues porque la vida nos ha tratado así. Sin embargo, aquí dice la Biblia que David aceptó ser su jefe, su líder. Y aquí es donde empieza la cosa. Porque David tuvo el ingenio para liderar y motivar a estos hombres, y Dios nos estaba preparando. Todas las cosas que nos pasan tienen que ver con una preparación de parte de Dios. Algo nos está enseñando, a algo nos está capacitando. Entonces, David tuvo el ingenio para liderar a estos 400 hombres y motivarlos y podía, porque si puede motivarlos y levantarlos, podrá gobernar también el país y podrá levantar a Israel y sacarlo adelante, así como sus ejércitos. Si ya es difícil guiar a un ejército de guerreros entrenados, pues es mucho más difícil moldear a estos hombres que no son guerreros y que
pues querían ganarse a David o estar con él, pero lo que sí podían verse aquí es que esos hombres eran fieles a David. Esto es algo que logró David conquistar de parte de ellos, su fidelidad. Fueron hombres muy, muy fieles a las causas o a los intereses de David. Esos hombres constituyen el corazón de su liderazgo y llegó a conocerse estos hombres como los valientes de David. Eran 400 hombres que no eran desechados, pero al cabo del tiempo, después de estar con David y él estuvo formando, poco a poco se fueron levantando. Casi todos ellos eran benjamitas. Quiero aclarar algo que dije el domingo. Me equivoqué. David no era benjamita, él era del la tribu de Judá, pero estaba cerquita de los benjamitas. Pero yo me equivoqué, les dije que era benjamita, no, él era de la tribu de Judá. Pero ahora sí, la mayor parte de la gente con la que él estaba trabajando eran benjamitas, porque estaban en esa región de la familia de los benjamitas, y aún el rey Saúl era benjamita. Entonces, dice la Biblia que estos 400 hombres constituyeron un ejército de combatientes principalmente fieles hasta la muerte. O sea, eran pero sumamente fieles por la vida del rey David. Al inicio, ¿qué es lo que pensaría David? 400 personas más, y dice, no, ya tengo muchos problemas como para meterme 400 problemas más. Ya no puedo yo con mis problemas y todavía 400 más. Eso sería verdadero absurdo, porque no solamente te vas a preocupar por tu comida, sino por 400 comidas más. Y viene para 400 personas. ¿Se imaginan qué problema? Si te voy a regalar 400 hijos, no me inventes, estás loco, ¿cómo crees? No, ya apenas puedo con Ruti, 400 más, no inventes, o sea, es como que no, gracias, no me ayudes, compadre, no es la idea. Así que, tal vez pensaría David en su situación actual, que era lo lógico que le estuviera pasando, cómo esconderse, dónde moverse, qué comer, para todavía tener que jalarse con 400 personas. Tal vez estaría preguntándose en la noche, ¿cómo es que estoy viviendo en una cueva o bajo un árbol, en la intemperie, en el desierto, con frío, ajeno a la promesa de Samuel? Samuel dijo que él iba a ser rey de Jerusalén. Y dices tú, pues no, rey no. Ahorita así como me veo, pues no tengo cara de rey. O sea, estoy completamente, pues mal. O sea, estoy en un camino completamente equivocado. Y esto, pues te confundiría mucho. Pero ¿cómo? Se supone que yo soy rey o voy a ser rey y vea cómo estoy ahorita. Tal vez en la mente de David estaría pensando, pues, cómo huir y cómo esconderse, más que estar liderando 400 personas que ni conocía y que no ofrecían nada, sino pues una fidelidad que sí es importante. Sin embargo, un hombre de Dios debe sobreponerse y tener dirección en su vida. Eso es lo que tenemos que aprender de esos versículos. Nosotros como líderes, y hablo de todos porque aunque no aquí se refiere a la parte masculina, pero también la parte femenina, cuando las mujeres son los líderes, como el caso de Yola, como el caso de Rosita, como el caso de Daisy, que no tienen esposo, entonces ellos son los líderes y tienen que comportarse como líderes. Y esto, pues es complicado porque pues tienes que sobreponerte a tus conflictos, a tus problemas, a tus circunstancias y tener la dirección en tu vida, y no solamente en la tuya, sino también de la de 400 personas que se te están juntando ahí. Yo diría que es más fácil unirse a 400 personas que no hacen nada, que están endeudados y amargados, y ser uno más que ellos. O sea, veo una fila de 400, pues yo me junto con ellos y en lugar de querer ser su líder, digo, aumentenme a otro y eso, pues, somos 401. 401 amargados, 401 endeudados, o sea, no buscaría liderar nada, como dices, mejor me uno a ustedes porque yo estoy en esa condición, estoy en una condición pues que necesito ayuda, pero el líder auténtico no se puede vencer. Las circunstancias no lo pueden vencer. Las circunstancias no lo llevan a la derrota, ni tampoco a la amargura. El líder es capaz de motivar a 400 hombres y poner sentido a sus vidas y darles la guianza de la buena dirección de ser del desecho de la sociedad un ejército ejemplar.
Y esto es un atributo de parte de David. Podía motivar a las personas y ganarse su corazón y su fidelidad en forma incondicional. Vamos a ver ahorita más adelante parte de esto. Pero ¿cómo hizo esto? Pues él tenía el corazón de Dios. Pero él mismo tuvo que sobreponerse. Lo que a veces cuando nosotros estamos en un problema, lo que hacemos es agüitarnos, estamos vencidos, nos damos por derrotados, pensamos en la tragedia que estamos viviendo, pero el líder no puede quedarse mucho tiempo y tiene que levantarse rápidamente y empezar a trabajar y empezar a considerar no, que mucha gente depende de él. En el caso de David, ya no solamente eran los 4 que lo seguían, sino 400 más. Era mucha gente de los que dependían de la dirección de David, así que no podía estarse lamentándose, pensando mucho en la tragedia que estaba viviendo, sino cómo resolver el problema que tenía enfrente. Entonces, dice la Biblia que estos hombres fueron un ejército ejemplar. ¿Por qué? Pues porque, bueno, de entrada no eran un ejército como tal, sino se hicieron ejército. Es decir, David los preparó, David los enseñó, David los hizo capaces, les dio dirección a sus vidas, los enseñó a trabajar en equipo. Estos hombres, sin duda alguna, con el tiempo, regresarían a Jerusalén cuando David finalmente, cuando Saúl murió y él fue coronado como rey. Regresaría él regresaría a David con sus 400 hombres victoriosos, como la guardia personal y cercanos al rey David, y se convirtieron en la envidia del ejército de Israel. Estos 400 desechados de la sociedad, que no tienen nada que hacer, con el tiempo, la preparación, el esfuerzo, la lucha, su corazón, los convirtieron en el cercanos a David. O sea, era su guardia personal. Por encima de los ejércitos que estaban bien preparados, David prefería sus 400, porque sus 400 tenían personas que habían demostrado ser fieles. Estuvieron con él cuando él no tenía nada que ofrecerles, estuvieron con él cuando no tenía que darles de comer, estuvieron con él cuando tenía que estarse peleando y obedeciendo a todo lo que tuvieron enfrente, y él los guiaba y la gente lo seguía y le creía. Mande, mande. Perdón, pastor, ¿esos son los valientes de David? Así es, Ah, gracias, perdón. ok. Entonces esos 400 hombres con el tiempo regresaron y se puede imaginar, cuando regresó David ya a ser rey, pues estaba el ejército con sus uniformes y sus equipos y todo lo demás, viendo cómo regresan 400 hombres que no tenían uniformes ni tenían muchas cosas, pero que eran más cercanos que el ejército formado por Saúl en Jerusalén. Ya tenía 400 personas bien preparadas. Qué interesante. En segunda de Samuel capítulo 23, versículo 8, vamos a encontrar aquí parte de lo que dice lo que dice Yola. Ya lo tiene Rosita, lo tiene Yola, lo tiene Daisy. Ya lo encontró. Bueno, ok. Dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basenat, el Tagmonita, principal de los capitanes. Este era de Adrino de Cenita, que mató 400 hombres en una ocasión. Después de Eleazar, hijo de Dodo, Aonita, uno de los 3 valientes que estaban con él, con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado de los hombres de Israel. Este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada en su mano a la espada. Aquel día dio gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Agi, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, pero había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces se paró por medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio gran victoria. 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron al campo para la siega de David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba con el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo a los con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua que del pozo de Belén está junto a la puerta? Entonces todos los valientes se rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua
el pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y lo trajeron a David. Mas él no quiso beberla, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue del principal de los 30. Esto alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los tres. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, más no igualó a los tres primeros. Después Benaya, hijo de Joiada, hijo de varón, de un varón esforzado, grandes en proezas en Casebat. Este mató a dos leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató a él a un egipcio, hombre de gran estatura, que tenía el egipcio una lanza de su mano, pero él descendió contra él con un palo, arrebató al egipcio la lanza en la mano y lo mató con su propia lanza. E hizo Benaya, hijo de Joiada, y ganó un renombre con los tres valientes. Fue nombrado entre los 30, pero no igualó a los tres primeros, y puso David como jefe de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, fue de los 30, Eliab, hijo de Dodo de Belén, Soama, Eronita, Elicama, Aronita, Elespaltita, Ira, hijo de Iques, Tecoita, Abieser, Enamotita, Mebulai, Usatita, Salmón de Ahoita, Merai, Menetufatita, el hijo de Baana, Nefutatita, Itai, hijo de Ribai, de Gabes, de los hijos de Benjamín, Benaya, Pironaita, Idai, hijo de arroyo de Gas, Abigai, Arbor, Abernaida, Asonmabet, Bermutita, Elisaba, Sealbonita, Jonatán, de los hijos de Jasén, Sama, Arenita, Airam, hijo de Sarán, Eranita, Elitefer, hijo de Abisai, hijo de Maca, hijo de Aitofer, Gilonita, Sarrai, Carmelita, Parán, Arbita, Igal, hijo de Natán, de Soba, Benaya, Galita, Selec, Arbonita, Naal, Benonita, escudero de Joab, hijo de Sarvia, Irán, Itita, Gareb, Erita, Urias, Ajateo, 37 por todo. Bueno, a ver, ¿qué es lo que estamos leyendo? Estamos leyendo los valientes de David. Sin duda alguna, de los 400 que tuvo David en un principio, pues no todos conservaron la vida. Murieron muchos en la batalla, pero muchos, o sea, no eran invencibles, eran humanos y murieron, pero se unieron a él otros más durante su trayectoria, y hasta que formó un gran ejército. Pero formó el ejército que formó David tuvo su origen en esos 400, que fueron los que formaron originalmente, y a esos se añadieron algunos y se restaron algunos que murieron, que en un principio no se dice la lista de todos los que había. Así que si David pudo hacer un ejército de 400 e hizo un gran ejército, ¿qué no haría con el ejército de Israel? Si él pudo de la nada hacer 400 hombres guerreros y fieles, aquí vemos a uno o a tres personas que él dijo, cuando estaba cerca de Belén, dijo: me gustaría tomar un vaso de agua que está junto ahí, junto al campamento de los filisteos, porque eran los filisteos. Dice que ellos se fueron en la noche y tomaron agua y se la trajeron. Esa era la fidelidad que tenía su gente. O sea, eran capaces de arriesgar su vida por un deseo. Nadie les ordenó que fueran por agua, pero ellos fueron para complacer a su rey. Y esto me deja ver cómo es que logró conquistar el corazón de la gente, porque eran capaces de arriesgar su vida por un vaso con agua. Esto es impresionante. Y entonces, pues, ¿por qué fue esto? Pues bueno, porque tiene un corazón. Él tiene un corazón conforme al corazón de Dios, y además se supo sobreponer en medio de la dificultad. ¿Cuántos de nosotros no estamos en problemas? Pues sí, tenemos problemas, tenemos dificultades, y a veces cuando tenemos el problema, pues nos sentimos desconsolados, nos sentimos en la rota, y tratamos de huir de los problemas, pero David no huyó de los problemas, sino los enfrentó. Y a pesar de las dificultades, levantó a esta gente y los capacitó para que fueran un ejército privilegiado, que era su guardia personal cuando regresó a gobernar. Y a estos hombres los enseñó a vivir de la miseria en victoria. Los llevó a vivir en victoria. Un líder debe moverte a vivir en victoria. A pesar de las circunstancias que te rodean,
no puedes dejarte vencer. Vamos, tal vez en la noche David lloraba, pero frente a la gente él se mantenía firme, se mantenía recto, se mantenía con visión y perspectiva. Y yo me imagino que en la noche, porque nos pasa así, pues se te entra la tragedia y sientes el peso de toda la responsabilidad de estar viendo a tanta gente, entendiendo las circunstancias de lo que de lo que estás viviendo. Entonces, por supuesto, de esos 400 que él tenía, los estaban también repartidos como espías, estaban siguiendo todo el tiempo el ejército de Saúl para saber dónde estaba, por dónde venían, dónde poderse esconder, porque lo perseguían a cada rato y lo trataban de atrapar hasta matarlo, pero no lo lograron porque su gente trabajaban día y noche para cuidar a David de que no muriera. David logró esto, una conquista. ¿Por qué? Porque tuvo un liderazgo significativo en su vida. Un hombre que ante las circunstancias siempre tuvo visión, siempre supo algo, sabía que algún día iba a ser rey, no iba a quedarse ahí. Estaba con dificultades, sí, a veces nosotros nos sentimos todos mal, estamos mal, sí, pero es un mal temporal, no vas a ser eterno, estás aquí porque las cosas son así, pero aún así en esto Dios te está formando, Dios te está enseñando cosas y que tienes que aprender a sobreponerte, a no perder la visión, a no dejarte vencer por las palabras de derrota de parte de la gente que está cerca, sino tener la visión de parte de Dios y obedecerlo sabiendo que tú eres algo especial para Dios. David sabía, Dios le dijo, y él creyó que iba a ser rey. Y aunque en ese momento no se veía como rey, se veía como una persona perseguida, asustada, en angustia, como forajido, eran forajidos, finalmente los convirtió en líderes, los convirtió en gente, en un ejército más que fuerte, fiel, poderoso. Y aquí vemos que tenían cosas, eran tan fieros que podían hacer cosas de matar hasta 300 filisteos. Dicen que uno mató a tantos que se le quedó su mano pegada, su espada se le quedó pegada a la mano y no podía abrirla de tanta fuerza que tenía para matar a tanta gente. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues que uno tiene que aprender a enfrentar los problemas, pero no viviendo en la derrota, sino no guiándose por las circunstancias, sino que tú tienes que vivir en victoria para que puedas motivar a los otros a vivir en victoria. Si tú no sientes estar en victoria, a pesar de las circunstancias, no puedes influenciar a los demás a que vivan en victoria porque tú mismo no lo tienes. Tú tienes que ser una persona que vive en victoria, a pesar de las circunstancias que te rodean, tienes que creer en el Señor porque Dios te va a sacar y te está probando para que puedas guiar. Si haces hoy el trabajo, mañana lo harás mejor porque tienes la guía del Señor toda tu vida. Dios les bendiga, pasen una noche, nos vemos mañana. Gracias, pastor. Buenas noches. Muchas gracias, pastor. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches.